Hola, ¿qué tal? Buenas. Este grupo está conformado por Nivaldo da Silva, Luis Santiago, Oriana Saavedra y mi persona, Reina Pérez, en donde estaremos tocando varios puntos con respecto a la tercera unidad de esta materia, formación humano-cristiana, en donde nos dieron varias opciones para elegir un libro y hablar sobre diversos temas que vamos a estar tocando dentro de este video con respecto a las preguntas que podemos hacer con los libros que nos dieron a elegir. En lo personal, yo decidí leer la Biblia, que es un libro que ya tengo conocimiento, y un libro que se llama Creer. No lo había leído, me gustó bastante. Y bueno, la primera pregunta que estaré respondiendo sería: ¿qué es Dios? Su significado y su importancia. Esta es una pregunta que podría tener bastantes opiniones alrededor con respecto a preguntársela a cualquier persona o a diversas personas. Pero yo le estaré respondiendo en base a los libros que leí, que son los que ya les mencioné. Entonces, en el significado español, Dios es el nombre que se le otorga a las deidades supremas con respecto a la religión católica. Y en general, el nombre de Dios se le puede otorgar a diversas religiones, como las deidades de no solamente supremas con respecto a religión, espiritismo y todo esto. Siguiendo hablando de esto, de su importancia, se considera que la importancia de este nombre es para que las personas dentro de cada religión, sin extenderme mucho, hablando de la católica, le den como un respeto y una devoción a quien creó todo lo que conocemos, que sería la humanidad, la naturaleza y la vida en la tierra, que es la que tenemos el día de hoy. Cerrando con esta pregunta y concluyendo con ella, se puede decir que en general es una pregunta que no tiene un concepto muy específico o muy puntual, porque cada día cada persona va creyendo en Dios de una forma totalmente personal y diferente y diversa. Pero en la religión católica se ve como una divinidad suprema y como el creador de todo. Concluyendo con ella y continuando, sería la siguiente pregunta: ¿qué significa un Mesías? Dentro de la religión católica, un Mesías es el Redentor enviado por Dios a la humanidad por la propia salvación de la humanidad. Este es el concepto que conseguí no solamente leyendo un poco sobre la Biblia y el libro que les mencioné, Creer, sino también de forma personal en muchas historias. Es el Redentor enviado por Dios a la humanidad por la propia salvación de la humanidad. Este es el concepto que conseguí no solamente leyendo un poco sobre la Biblia y el libro que les mencioné, Creer, sino también de forma personal en muchas historias y muchos versículos y muchas cosas dentro de la Biblia. Se cree que no solamente existe un Mesías, que fue Jesucristo, sino que a lo largo de la historia cristiana y católica vinieron muchas personas con la devoción y la creencia en Dios a hacer muchas cosas dentro de la sociedad, para que las personas no creyeran en Dios solo porque sí, sino porque supieran realmente que Él es el Dios de todo y al que le debemos no solamente la vida en esta tierra, sino también quienes realmente somos. Y bueno, concluyendo con esta pregunta y dándole inicio a mi compañero Luis Santiago. Gracias. Feliz día, mi nombre es Luis Santiago y les voy a hablar sobre el origen del hombre, su caída y su restauración. El origen del hombre se empieza a dar cuando, como nos dice la Biblia, Dios crea a Adán a su imagen y semejanza. ¿De qué manera? Toma un poco de barro y va moldeando lo que sería la anatomía de dicho hombre. No fue sino hasta que sopló sobre él y le dio como una razón de ser y un alma. También Dios había creado animales y un huerto para que él cuidara y pudiera interactuar con su medio. Para no dejarlo solo, también a través, como nos dice la Biblia, de su costilla salió la mujer para acompañar a este hombre. El origen de la caída del hombre se empieza a dar cuando empieza a tener contacto e interactuar con el mal, que en este momento lo llamaremos Satanás, que es la personificación del mal.
a través de sus mentiras, a través de sus engaños, empieza de alguna manera a corromper lo que sería la moral que le había otorgado Dios a este hombre, y de esta manera empezar a tener problemas en la relación entre Dios y Adán, que es la representación del hombre. No obstante, Dios ya tenía un plan para restablecer el orden y restaurar al hombre tal como Él lo había pensado en su origen. Y no fue sino hasta entonces que Dios le dijo a la serpiente, que en ese caso, como habíamos dicho, representa a Satanás, sería la personificación del mal: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose de esta manera también a la participación de Eva, por lo cual era el plan que tenía para restablecer el orden y restaurar al hombre tal como lo había dicho Dios, que no fue sino hasta la aparición de Jesús el Cristo, que restauraría todas las cosas, sacrificándose para que nuestros pecados fuesen perdonados. Como aporte personal, entiendo que Dios también hizo que tanto Adán como Eva vieran tanto lo bueno como lo malo, para que aprendieran a diferenciarlo, que es lo que tenemos, o uno de los problemas en los cuales entramos actualmente, que es entre saber dilucidar qué está bien, qué está mal, y cómo nos equivocamos sobre eso, porque básicamente somos humanos y tendemos a caer, digamos que en esas decisiones que son un poco polémicas, pero que de alguna u otra manera nuestra fe siempre va a estar por encima y nos va a indicar cuáles son los valores y a su vez las acciones que debemos tomar para honrar a Dios sobre todas las cosas. Origen del hombre y origen de su relación con su creador. El origen del hombre está basado en la evolución de la selección natural a la selección de la evolución humana, haciendo hincapié en la importancia de su selección sexual. Esto está basado en el origen del mundo y el origen del hombre, en donde se encuentran en los diferentes relatos del Génesis y los diferentes mitos y fábulas antiguas. A mediados del siglo XIX se descubrieron otro tipo de teorías y otro tipo de relatos que estaban basados sobre el origen y las especies del hombre. Estos procesos estaban basados en los procesos científicos, los cuales fueron completados a medida que se fueron conociendo todos los tipos de genética. Esto también estaba regulado con lo que sería la opinión del mensaje bíblico para el mundo. Si el mundo está hecho por Dios, el hombre puede ser imagen de Dios. Eso quiere decir un ser inteligente, un ser libre, un ser capaz, un ser de amor, un ser de bien. Es la definición que se encuentra en el mensaje bíblico. Y también la definición del hombre. Su explicación radica en la singularidad de su conciencia. La definición del ser humano puede tratarse y se basa en una parte en la que se separa de forma temporal y se manifiesta también de igual forma temporalmente. Esto va unido a una conciencia personal, lo que va ligada a fundirse en la teoría del todo. Esto está basado y lo definen los panteísmos orientales en las tradiciones budistas, pero para la tradición del cristianismo el ser humano es querido para siempre y es considerado tener un alma personal, un alma espiritual e inmortal. Esto también está basado en lo que es encontrarnos con este tipo de posturas diferentes y diferentes creencias, en la cual se encuentra la reencarnación o la transmigración, caída del hombre y promesa de liberación del pecado, simiente de la mujer. La caída del hombre es un término utilizado en el cristianismo para describir la transición del primer hombre y de la primera mujer bajo un estado de desobediencia de Dios y un estado de desobediencia culpable. Esto proviene de la interferencia o de la teoría del Génesis capítulos 1 y capítulo 3, en donde Adán y Eva vivían en el pecado. La serpiente los incita a que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del fruto del árbol del conocimiento del mal, cosa que Dios en ese entonces había prohibido. La doctrina de la caída del hombre está totalmente relacionada con lo que se define como un pecado original, lo cual se cree que es el inicio al pecado en el mundo en general, incluyendo el pecado general de la naturaleza humana. Es una denominación cristiana o las denominaciones cristianas en donde la Iglesia Ortodoxa acepta
la definición de la caída del hombre y de la liberación del pecado, lo que transmite de generación en generación. Las denominaciones cristianas y la denominación de lo que significa la Iglesia ortodoxa aceptan la definición de la caída del hombre y de la liberación de su pecado, lo que se transmite de generación en generación, indicando en donde un hijo no es culpable de los pecados de sus padres. Esto está indicado en el pasaje de Ezequiel 18:20. El simiente de la mujer en la caída del hombre y su narración del jardín del Edén representan lo que es una de las relaciones abrahámicas, mediante una presentación moral y una presentación simbólica de todas las creencias que tuvieron un fuerte impacto en el mundo occidental. Esto va regido por las religiones cristianas, en donde indica que el cristianismo, el judaísmo y el islam no poseen ningún tipo de interacción con el pecado original. Lo desarrollan y lo definen de una manera totalmente diferente. Hola, mi nombre es Nivaldo da Silva. Los redactores del Nuevo Testamento hablan de Jesús como cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. Los que nosotros experimentamos en Cristo es la realización de la esperanza que Dios nos ha dado por medio de la Torá y los profetas. Promesa y cumplimiento no es algo que ocurre de una vez para siempre, sino un modelo recurrente de la acción de Dios. En cada generación, la iglesia y la sinagoga son signos mutuos de la fidelidad de Dios. Sin embargo, muchas veces las promesas de Dios se cumplen de maneras inesperadas, aun cuando la iglesia halló en Jesús la realización de la esperanza mesiánica. Describió su papel y sus acciones en una combinación distintiva y audaz con otros temas espirituales. Nosotros también creemos que Dios tiene mucho más para cumplir en la redención de la humanidad y de toda la creación. Ahora vivimos todavía en la anticipación. Cuando oramos, que venga de tu reino, ellos también se acogían en las bendiciones de la alianza mientras siguen aguardando la plenitud de la redención. Dios tiene más de una forma de ser fiel a sus promesas. El modelo de promesas y cumplimientos de ningún modo implica que el cristianismo y el judaísmo sean cumplimientos mutuales y conyugentes.